Chicos, buenas noches. Voy a llamar lista. Nacho Rojas. Nacho Rojas. Aquiño Bravo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Araujo Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Basilio Castillo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Belito Macha. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bendezú Ramos. Bendezú Ramos. Bustamante Rojas. Buenas noches, Bustamante. presente Bustamante. Buenas noches. Canasa Quilla. Buenas noches. Buenas Presente. noches. Cárdenas Argandoña. Presente, buenas noches, delegado. Buenas noches. Chávez Cóndor. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cisneros Ambrosio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Contreras Coica. Contreras Coica. Danit Guamán. Presente, buenas noches. Buenas noches. De la Torre Onofre. Buenas noches, presente. Buenas noches. Doña Excavada. Buenas noches, presente. Buenas noches. Espinosa Curi. Espinosa Curi. Félix Común. Félix Común. Félix Tipula. Buenas noches, presente. Buenas noches. Flores Jara. Flores Jara. Garcilaso González. Presente, buenas noches, delegado. Gil Campos. Gil Campos. Guamaní Prado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Guido Vila. Presente, buenas noches. Delegado, Buenas buenas noches. No me ha llamado. Huerta Ventosilla. Sí, Huertas. Gracias. Presente. Chinas. Lando Encinas. Buenas noches, presente. López Torres. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lozano Martel.
Presente. Buenas noches. Buenas noches. Méndez Secaira. Méndez Secaira. Mendoza Melgar. Merino Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ortega Valencia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ortiz Mendiburu. Presente, buenas noches. Buenas noches. Osorio Apcho. Buenas noches, presente. Buenas noches. Pacheco Lugo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Paitamala Valdés. Buenas noches, presente. Buenas noches. Paitán Condori. Buenas noches, presente. Buenas noches. Párraga Vaquerizo. Buenas noches, delegado. Buenas noches. Pauca Rodríguez. Buenas noches, delegado, presente. Buenas noches. Penadillo Trevejo. Penadillo Trevejo. Quispe Coica. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ramírez Espinosa. Presente, buenas noches. Ramírez Martínez. Presente, buenas noches, delegado. Buenas noches. Ramos Felipe. Ramos Singa. Buenas noches, presente, delegado. Buenas noches. Reate y Victorio. Buenas noches, presente, delegado. Buenas noches. Rodas Pardo Poma. Rojas Alvarado. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rojas Benítez. Presente, buenas noches. Rojas Yapias. Bien. Disculpa, creo que Romero Camayo. no se me escuchó. Rodas presente, por favor. Listo. Gracias. Romero Camayo. Sí, presente, buenas noches. Buenas noches. Saber Alfaro. Presente, amigo. Buenas noches. Salazar Arellano. Buenas noches, delegado, presente. Buenas noches. Salazar Cuaresma. Buenas noches, delegado. Presente. Buenas noches. Santiago Rivera. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rabe Lozano. Presente, buenas noches. Sosa Navarro. Buenas noches, presente. Sotelo Trejo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Soto Canto. Presente. Sotomayor Mancisidor. Presente, buenas noches. Buenas noches.
Santa Bravo, Presente, buenas noches. Tello Martínez, Presente, delegado. Buenas noches. buenas noches. Torres Deza, Presente, buenas noches. buenas noches. Torres Lertua, Presente, buenas noches. buenas noches. Trujillo Ramírez, Presente, buenas noches. Ureta Cruz, Presente, buenas noches. buenas noches. Valencia Peralta, Presente, buenas noches. Valverde Figueroa, Buenas noches, presente. buenas noches. Vázquez Galvez, Buenas noches, presente. Villanueva Abanto, Buenas noches, delegado, presente. Villanueva Guamá, Buenas noches, presente. Vilcas Chuquipa, Buenas noches, delegado, presente. buenas noches. Bislao Correa, Buenas noches, delegado, presente. listo, buenas noches. Héctor se encuentra en la reunión, disculpe. Disculpa, Alexis, creo que no se me escuchó. Flores Jara, presente. Ahora sí, Nikita, muchas gracias. A ver, otra vez intento. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Ahora sí se le escucha. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a
Buenas noches con todos los estudiantes. ¿Qué cantidad de estudiantes están ahorita presentes aproximadamente? Creo que estabas pasando lista. Somos 67, faltarían solo 3, doctor. Bien, bien. Entonces seguramente ya podemos empezar. Hoy día vamos a hacer la clase teórica de psicopatología de la perfección. Vamos a tratar de ir definiendo lo que es la percepción, las características, las alteraciones psicopatológicas que podemos encontrar en los pacientes que tienen trastornos mentales. Y vamos a también poner algunos ejemplos para que ustedes se queden con la clase teórica y también que lo que van a encontrar en la práctica de la práctica de psicopatología, del curso de psicopatología, en los pacientes, si ustedes lo van a poder precisar, entender y cuando le hagan el examen mental al paciente, en las alteraciones de la percepción, de todas maneras se vea estas alteraciones de la psicopatología de la percepción. Entonces vamos a empezar. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, vamos a definir lo que es la percepción. La percepción es un mecanismo psíquico que permite la adquisición de todo el conocimiento del mundo exterior y también del propio mundo interior. Entonces, permite la adquisición de todo el conocimiento del mundo exterior y del propio mundo interior. Cuando hablamos del propio mundo interior, estamos hablando de la parte física y mental de la persona. Vamos a ir definiendo los diferentes marcos que se pueden precisar de lo que es la percepción. La siguiente, por favor. Vamos a seguir definiéndolos. Entonces, cuando hablamos que es el acto perceptivo, también lo podemos mencionar que es la forma superior de conocimiento a través del cual aprendemos el mundo circundante y también nuestra propia corporalidad. La siguiente, por favor. Vamos a tratar de ir definiendo lo que es la percepción. Entonces, si nosotros queremos precisar con mayor claridad lo que es la percepción, vamos a precisar antes qué es una sensación. Sensación es lo que experimenta una persona a partir de los estímulos que recibe mediante los sentidos. O sea, es aquello que cualquiera de nosotros podemos experimentar a través de nuestros estímulos que podemos recibir, pero mediante los órganos de los sentidos. Ahí está el gusto, el tacto, el olfato, la audición y la vista. Esa es una sensación. Pero cuando ya comenzamos a la percepción ya es el registro y el reconocimiento de esta realidad física a través de la organización de esas sensaciones. O sea, primero están las sensaciones que podemos percibir, y en la percepción ya se comienza a registrar y a reconocer esa parte de la realidad física, que podemos estructurarlo a través de la organización de las sensaciones que se pueden presentar. La siguiente. Vamos a seguir con la siguiente.
Entonces, como bien le estábamos definiendo, la sensación se refiere a las experiencias inmediatas, básicas, generadas por estímulos aislados. Se puede definir también la sensación como la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Y la percepción incluye ya la interpretación de esas sensaciones, dándole significado, dándole organización, a veces análisis e integración de los estímulos. Implica no solo la actividad de nuestros órganos sensoriales, sino también ya de nuestro cerebro. Entra a tallar ya el cerebro con sus 100.000 millones de neuronas que tenemos, con toda una gama de todo lo que engloba nuestro cerebro, ¿no? Y cómo funciona. La siguiente. La siguiente. Ahora, cuando vamos a irlo precisando con mayor claridad, para ir percibiéndolo mejor, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un músico esté ejecutando una nota en el piano, una nota nomás, digamos do, por ejemplo, ¿no? O si no, re, mi, fa, sol, cualquiera de las notas. Cuando un músico ejecuta una nota en el piano, sus características de volumen y tono son lo que podemos llamar sensaciones, nada más. Pero si ustedes escuchan las primeras 4 notas de algo musical y se reconoce que forman parte de una tonada en particular, de alguna canción que ustedes se la saben, entonces prácticamente ya estamos entrando a un proceso perceptivo. Y ya es más amplio, y hay ya un análisis, un reconocimiento, algo así. Pero ya no es solamente una sensación, sino ya es un reconocimiento de algo que estamos en ese proceso perceptivo. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Entonces, se acepta generalmente que la sensación precede a la percepción. Y ya tenemos ya la diferencia entre una sensación y una percepción. En el proceso sensible se percibe un estímulo que puede ser la alarma de una puerta, luego se analiza, se compara y entra ya la percepción, la información suministrada por ese estímulo y se resuelve si es necesario asumir una actitud de alerta frente a algún peligro. Todo esto constituye ya el resultado de la acumulación de una cantidad de información que se interrelaciona para llegar a una conclusión. Y después, posteriormente, vamos a ir viendo qué alteraciones se presentan en esta percepción de estos estímulos que nosotros podemos percibir, tanto de nuestro mundo exterior como de nuestro mundo interior. La siguiente. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podemos definir ya más claramente lo que es la percepción? La percepción se define como el proceso cognoscitivo. Bien clarito, es el proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de comprender su entorno.
y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben. Y se trata también de entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. De este modo, hará que el individuo será capaz de enviar una respuesta como consecuencia de todo este mecanismo de lo que es la percepción. Y ustedes van viendo que hay diferentes formas de definir la percepción, pero definitivamente está ligado a lo que nosotros vamos percibiendo de nuestro entorno, de lo que vamos a interpretando de las situaciones que nosotros podemos percibir. La siguiente. Que vamos a definir. Entonces, por ejemplo, para la psicología, ¿cómo lo define la psicología la percepción? Muy interesante también esta definición, ¿no? Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior, pero valiéndose de los sentidos. Muy interesante, ¿no? Una función que posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior. Si, por ejemplo, ahorita me están escuchando ustedes, están usando el órgano del sentido del oído, ¿no? Entonces ahí ustedes me están percibiendo, me están escuchando y están usando su órgano de sentido que es el oído. Ahora, cuando nosotros queremos hacer algunos apuntes históricos de las alteraciones perceptivas, ya es entrar a un campo muy interesante. Vamos a mencionar a grandes rasgos algunas partes solamente, porque si no nos perdemos. Hay apuntes históricos de las alteraciones perceptivas. Por ejemplo, el problema de las alucinaciones es el problema central de la psiquiatría, según Paul Viraud. Podría parecer también que el concepto de alucinación es uno de los más comprensibles dentro de la psiquiatría y de la medicina en general. Pero en la antigüedad era muy interesante. De repente le daban otro tipo de significado y otro tipo de mensajes. Y tenía también, se utilizaba como que eran situaciones en las cuales se escuchaban voces demoníacas de los demonios y a las personas que sentían esto lo aislaban y de repente lo percibían como que le han hecho una brujería o algo así. Por ejemplo, antes de Cristo pueden hallarse en pasajes bíblicos evidencias de un concepto limitado de alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, visiones místicas del profeta Ezequiel, por ejemplo, en la cual mencionaba que podía ver la figura de 4 seres vivientes en uno solo. Y el aspecto de su cara era una parte era cara de hombre, una parte cara de león, cara de buey y una cara de águila, en una misma cara. Entonces ya imagínense ustedes esa percepción, ¿no? Era se podría decir una percepción en el cual estaba utilizando el órgano de la vista, ¿no? Una visión mística. O sea, que está percibiendo a través de la mirada, de la visión. La siguiente. Ahora, en la Edad Media, por ejemplo, autores como Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, que estamos hablando ya del colegio, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Cuando hablan de Agustín de Hipona, él había subrayado ya la importancia de la introspección
como fuente del autoconocimiento. Y para algunos autores lo consideran como es el precursor del psicoanálisis, imagínense. De Freud, ¿no? El psicoanálisis de Freud, todo el marco teórico, todo el de Freud. Pero algunos autores lo mencionaban como era el precursor, porque él parecía que ya mencionaba en sus artículos que él escribía muchas fuentes ahí de importancia de la introspección. Y otras situaciones también, Tomás de Aquino, Teresa de Ávila analizaron en virtud de una serie de criterios el contenido de las experiencias imaginativas y alucinatorias que eran ya de contenido satánico. Y ya en el Renacimiento, la psiquiatría reconoce a las alucinaciones como la visión demoníaca del loco. La siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, sí, acá estamos. La psiquiatría les mencionaba ya que en la época del Renacimiento reconocía las alucinaciones como una visión demoníaca del loco, del psicótico, ¿no? Que lo identificaba en muchos casos con la brujería, pero el espíritu humanista dio lugar a la proliferación de los manicomios. Antes le llamaban, por ejemplo, al Hospital Arco Herrera era un manicomio. Hospital Valdizano era también otro manicomio. ¿Manicomio qué significaba? Que era donde estaban todos los pacientes que estaban hospitalizados y se quedaban algunos de por vida. Imagínense, hospitalizarlo ahí ya se quedaba de por vida. Entonces uno encontraba ahí los manicomios llenos de pacientes. ¿Cuánto tiempo de hospitalización tiene? 10 años, el otro 15 años, el otro 1 año, el otro 3 años. Y llegó un momento en que estaba completamente lleno los manicomios, ¿no? Lo que le llamaban manicomio. Pero después ya ha habido una serie de cambios y ya no se le menciona como manicomio, porque ahora, por ejemplo, un paciente, como ustedes habrán visto, lo ven hoy día, por ejemplo, y dentro de 15 días ya no lo ven porque ya le dieron de alta. En 15 días sale de alta. Entonces, en la actualidad, las alucinaciones en los pacientes psiquiátricos se diferencian de las pseudoalucinaciones y también de las denominadas alucinaciones neurológicas. Después vamos a irlo precisando con mayor claridad algunas características que yo les voy a decir, que tenganlo en cuenta, porque de manera... Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿Qué me está pasando? Ya. Ahora sí se le escucha. Bien, vamos a seguir. Disculpen, algo pasa con el sistema.
con la plataforma. Sí, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Ya, bien. Entonces vamos a ir precisando que les decía que algunas alucinaciones son de tipo psiquiátricas y otros de tipos de etiología orgánica. Entonces, y eso lo vamos a ir precisando, por ejemplo, cuando hablamos de alucinaciones orgánicas, estamos hablando en la epilepsia, es un problema orgánico, la estimulación cerebral también, los tumores cerebrales, ¿no? Ya estamos hablando de algo orgánico, ¿ya? O intoxicación por drogas también, que pueden dañar algunas partes del cerebro también. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, hay varias teorías del fenómeno alucinatorio. Hay una teoría orgánica clásica en la cual considera la alucinación como un fenómeno positivo, no relacionado con la lesión, sino como resultado de una actividad autónoma de las estructuras nerviosas que se producen a nivel del cerebro, por ejemplo, ¿no? En otros mencionan que la alucinación deriva de un proceso irritativo primario y lo mencionan de diferentes maneras, como que hay consistencias también neurobiológicas en el concepto de la percepción. La siguiente, por favor. Vamos a ir precisando en la parte, por ejemplo, la teoría bioquímica menciona la existencia de sustancias químicas capaces de inducir alucinaciones. Es un poderoso argumento en encontrar sustrato bioquímico. Por ejemplo, la droga del LSD inhibe la acción serotoninérgica. Ahí ya estamos hablando de los neurotransmisores serotoninérgicos. Y estas neuronas funcionan como marcapasos y se inhiben en la fase REM del sueño y también con sustancias alucinógenas como el LSD. Y hay otra teoría, la teoría cognitiva. En esta teoría cognitiva, la alucinación sería la imposibilidad de automonitorizar de manera eficiente el lenguaje interno de la persona. Se menciona que en pacientes con alucinaciones se ha visto una hipoactivación de zonas cerebrales como el hipocampo, el cerebelo, el núcleo lenticular y la corteza temporal. La siguiente, por favor. Vamos a irlo viendo de manera general, pero ahorita entramos ya a la psicopatología. La siguiente. Esta es la diapositiva que ustedes se la tienen que saber, bien clarito. De acá vienen varias preguntas. La diferencia entre las alteraciones de la percepción. Esta es la psicopatología que nosotros podemos encontrar bien clarito y lo vamos a ir definiendo uno por uno. Pero ahorita lo vamos a definir así a grandes rasgos, pero después lo vamos a ir definiendo uno por uno y con más amplitud. La ilusión lo menciona como errores de reconocimiento de un estímulo real. O sea, podemos ver un estímulo, un árbol, por ejemplo, puede ser un estímulo, ¿no? Lo vemos, pero a ese árbol de repente le vemos de otra forma. Existe el estímulo, pero lo estamos interpretando de otra manera. Esa es una ilusión. De repente ese árbol lo vemos como una casa, y si es de noche con oscuridad, ya se imaginan ustedes todas las interpretaciones que le puedan dar en una ilusión. Pseudoalucinación, ¿qué es una pseudoalucinación? Es la percepción en el espacio interno de la persona, es decir, dentro de su cerebro, con juicio de realidad positivo.
Y la alucinación es la percepción sin estímulo externo. No hay ningún estímulo externo y el paciente percibe cosas que nosotros nos damos cuenta que no hay nada que justifique lo que habla el paciente. No hay un estímulo externo, pero el paciente lo vive y lo vivencia como que es algo verdadero para el paciente, pues es verdadero. Alucinosis, estado en que la persona que experimenta alucinaciones las reconoce conscientemente como un fenómeno senso-perceptivo y no los enjuicia como realidad objetiva corpórea. Es un paciente que el paciente alucina con un estado de conciencia clara, es decir, el paciente reconoce que escucha voces y que se alarma porque él mismo dice, no sé por qué yo escucho voces y esto, como tiene cierta cuestión de crítica. Pero vamos a irlo definiendo. Entonces, dentro de las alteraciones de la percepción podemos tener ilusiones, alucinosis, percepciones inducidas por alucinógenos, alucinaciones y pseudoalucinaciones, alucinaciones experimentales, también otras alteraciones psicopatológicas de la sensopercepción, que son poco frecuentes, pero que se puede mencionar, ¿no? Y que está acá en la diapositiva. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí empezamos, ya empezamos a definir dentro de la psicopatología de la percepción lo que podemos encontrar. Las ilusiones, en la ilusión se deforma una realidad. Las características de las ilusiones son percepciones engañosas, presencia real de un estímulo, pero hay una deformación de lo percibido y ausencia de convencimiento absoluto de lo percibido. Hay falsas interpretaciones de los estímulos provenientes de un objeto externo real. Por ejemplo, cuando le mencionaba de un árbol, ¿no? Y si es de noche, imagínense que ustedes están andando en un parque o en un camino que están en un sitio bien apartado y es de noche. Y de repente les toca dormir ahí, en una zona que el camino no hay mucho trayecto y donde entrar a un cuarto, a una casa y tienen que echarse a dormir. Y de pronto ven a su lado derecho y es un árbol. Pero ustedes ven el estímulo que es un árbol, pero de repente a ese árbol le da una formación como si fuera un individuo, una persona, imagínense, en ese rato que uno ve ahí y cree que es una persona y está oscuro, ¿no? Entonces lo está percibiendo como que ahí hay una persona que está ahí, pero no. Hay un estímulo, sí, existente, un estímulo exterior, pero lo estamos deformando lo percibido. Eso le llamamos una ilusión. A ese árbol le estamos dando la apariencia de una persona que está parado ahí, que nos está viendo, y imagínense lo que podemos hacer en ese momento. De repente salir corriendo, ¿no? Que el arbolito está que se mueve encima por el viento que hay. Y peor todavía, uno se puede asustar. Y puede suceder. Y puede suceder, como bien menciona acá, en sujetos sanos y con menor frecuencia en patología psiquiátrica. Entonces, las ilusiones, según Jasper, se puede deber a 3 causas. A deficiencia de la capacidad atencional en pacientes somnolientos, fatigados, en crisis de pánico, en estado emocional, llamándose en ese estado, por ejemplo, en casos de pacientes histéricos que ven sombras en su habitación, que se mueven, que da la impresión de que hay una figura masculina ahí. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo, una persona está durmiendo y de repente ahí ve sentado a alguien. Y
le da, de repente es un muñeco, pero él ya le da una interpretación pues a su manera, ¿no? Y otros también podríamos decir que ilusiones inducidas voluntariamente cuando uno entra a ese juego de la fantasía, ¿no? Por ejemplo, figuras en el cielo, se le atribuye a formas familiares conocidas al observado. Uno ve unas caras, aparentemente unas caras, ¿no? La clasificación también según Jasper, en las ilusiones, pueden haber ilusiones de acabado o de inatención, también ilusiones afectivas, por ejemplo, ¿no? Estos están con sentimientos también muy intensos, que aparecen en situaciones de tensión emocional, por ejemplo, en un sujeto que está atemorizado, advierte en la noche figuras amenazadoras en las siluetas de unos árboles. Se asusta y entra en pánico, de repente sale corriendo, ¿no? Y cree que lo están siguiendo, pero son parte de las ilusiones. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ir precisando, ya estamos entrando ya a la psicopatología. La alucinosis. ¿Qué es una alucinosis? Estas alucinosis son descritas por Wernicke en los pacientes alcohólicos. ¿En qué caso se puede presentar la alucinosis? En pacientes alcohólicos que presentan alucinaciones auditivas con ligera afectación del nivel de la conciencia. Y el juicio de la realidad en ellos está preservado, se dan cuenta que están alucinando. Y ellos mismos tienen ese juicio de realidad que se dan cuenta. En cambio, un psicótico no va a darse cuenta de que lo que es la alucinación es verdadero o falso, ¿no? En estos casos dicen, sí, yo escucho esto y veo esto también, pero yo no sé por qué, dice el alcohólico, ¿no? Son alucinaciones intensas en cualquier esfera sensorial, pero principalmente en la parte auditiva y la visual. Los pacientes son conscientes de esa irrealidad que se está produciendo. Son situaciones en que su presencia es variable, con oscilaciones que se pueden presentar. Y en estos casos, la alucinosis tiene una naturaleza orgánica, y una causa orgánica. Y se presenta generalmente en pacientes así alcohólicos. Ahora, hay percepciones también inducidas por alucinógenos. Los alucinógenos, diversos tipos de drogas que alteran la percepción. La conciencia de los objetos que alteran la percepción, ¿no? Estas drogas causan alucinaciones o sensaciones y visiones que parecen reales pero que no lo son. En estos alucinógenos se encuentran algunas plantas o hongos, algunos extractos de esos hongos, y a veces esos alucinógenos forman parte también de rituales religiosos, ¿no? Interesante. Este trastorno perceptivo por alucinógenos se pueden presentar pseudoalucinaciones de predominio visual principalmente cuando hay sustancias de consumo psicoactiva. Y se ha considerado al sistema de la serotonina como el principal implicado en los fenómenos perceptivos persistentes. Y eso es importante, ¿no? Cuando vemos que está alterado el sistema serotoninérgico, vemos ahí que está ya hablándose de que la percepción del paciente puede estar perturbado en los pacientes psicóticos, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando hablábamos de alucinaciones inducidas por droga, el primer cuadro descrito fue por una intoxicación por hachís. Otras drogas como el LSD fueron diseñados como potente
potentes analgésicos, pero con efectos alucinatorios. Y otras situaciones también de alucinógenos que se podría decir como la psilocibina, la metanfetamina. Esta la metanfetamina es importante en esto de las drogas sintéticas, por si acaso, ahora último que hay tantas drogas sintéticas se están creando con diferentes tipos de nombres, que son pastillitas que uno lo puede encontrar como si fuera un caramelo y de repente es una droga sintética que tiene muchos efectos, ¿no? Y como uno comienza a alucinar. Antiguamente se usaba aunque actualmente también tenemos cuando uno tiene tos, uno toma dextrometorfano. Y cuando comienza a darse cuenta de los drogadictos que quieren tomar dextrometorfano porque siente que comienzan a alucinar cuando se toman todo el frasco de jarabe de dextrometorfano que es para la tos, comenzaban a alucinar. Entonces hay mucho riesgo, pero es increíble, ¿no? Uno toma, cuando hay una tos, de repente el dextrometorfano, una cucharada, ¿no? En la mañana, otra cucharada en la noche, y le calma la tos de repente. Pero el fármaco dependiente, el drogadicto, agarra el dextrometorfano y se lo toma todo como si fuera una gaseosa, pero lo hace con una intención de drogarse. Y la ayahuasca. ¿Cuántos habrán escuchado ustedes de la ayahuasca, ¿no? En sitios donde hay retiros, donde de repente en zonas aisladas, donde le van a hacer alguna curación, usando de repente el ayahuasca, los curanderos, ¿no? La mescamina, y últimamente también menciona mucho la ketamina, que están usándolo bastante en Estados Unidos. Ese antes se usaba como como un medicamento anestésico, pero miren, que la ketamina lo pueden usar como alucinógeno. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a seguir ya. Entonces, vamos a seguir mencionando, vamos a ir entrando poco a poco a los psicopatología netamente. Ahora sí entramos a las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sin objeto real. No hay ningún objeto, pero el paciente lo percibe con unas características de nitidez y corporalidad. Ellos lo aproximan como si fueran percepciones normales para él, ¿eh? Pero no hay ningún objeto, no hay ningún estímulo externo. Su carácter patológico se debe a que no existe un estímulo real. El paciente no duda de lo que está vivenciando y él lo percibe como si fuera el conocimiento de algo que hay como si fuera una imagen sensorial externa, lo percibe así, que existe para él, para el paciente, y nosotros nos damos cuenta que no hay. La conducta del sujeto es consecuente con la experiencia alucinatoria, lo vive intensamente. Y cualquier tipo de alucinación puede aparecer en los diferentes cuadros psiquiátricos. Las alucinaciones, vamos a tratar de percibirlos y entenderlo, que por ejemplo cuando un paciente comienza a escuchar voces y nos cuenta, ¿no? Una voz me perturba, me molesta y me insulta, me da órdenes, y puede haber unas alucinaciones con voces comandatorias que el paciente le ordena, la voz le ordena al paciente. Le dice, oye, tienes que pegarle al médico que está ahí, y imagínese, va y le manda un puñete al médico. ¿Y por qué lo has hecho? Porque la voz me dijo que te pegara. Ah, mira, está alucinando, pero es peligroso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, y hablamos ya de las alucinaciones, que no había había
No había un estímulo externo y el paciente percibía algo inexistente, pero lo percibía como si hubiera una imagen externa y lo vivencia el paciente. En cambio, las pseudoalucinaciones, o que también le llaman falsas alucinaciones, el paciente lo percibe en su mente, dentro de él. Lo percibe que alguien está hablando dentro de mí. Y sucede en la mente del enfermo. Se vivencia como si, lo vivencia el paciente como si fueran hechos reales, situaciones reales que están dentro de él. Y esto prácticamente orientan también hacia un diagnóstico a los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Entonces es la presentación de percepciones vividas en el espacio subjetivo interno. Y bien interesante, ¿no? Es algo que también tenganlo presente para esta diapositiva, tanto la diapositiva de las alucinaciones como esta diapositiva de las pseudoalucinaciones, estas características clínicas. En estas pseudoalucinaciones son percepciones o alucinaciones vividas en el espacio subjetivo interno, o sea, está dentro de la persona, en la mente de la persona. En cambio, en las alucinaciones es de la parte exterior, ¿no? De la parte exterior de la persona. Bien, la siguiente. Vamos a seguir dando algunas características. La siguiente. Las pseudos ya habíamos mencionado. La siguiente. Entonces, siguiendo con las pseudoalucinaciones, se produce en el espacio subjetivo interno de la persona, es independiente de la voluntad, son vividas como un fenómeno subjetivo, y es importante tener presente eso, ¿no? Que están dentro de la mente de la persona. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cuando vamos a hablar de alucinaciones, podemos hablar de alucinaciones auditivas, de alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles, alucinaciones olfativas y alucinaciones somáticas. Entonces tenemos la posibilidad de encontrar dentro de la psicopatología estos tipos de alucinaciones en un paciente. Y cuando estemos haciendo el examen mental, en la percepción podemos hablar de esto, ¿no? ¿Qué le ves tú? Te preguntan a ti. Yo siento que el paciente tiene alucinaciones auditivas. El otro paciente, él, porque dice que ve algo, imágenes, alucinaciones visuales. Y hay otros que tienen alucinaciones táctiles, olfativas y somáticas. Vamos a seguir. La siguiente. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de alucinaciones auditivas, muy interesante, ¿ah? Se menciona que son las alucinaciones más frecuentes. Pueden ir desde unas alucinaciones que el paciente escucha ruidos o sonidos, o como que estuvieran hablando personas, hasta ya puede percibir palabras, frases y voces que le insultan, por ejemplo. Otro puede ser con un contenido amigable. La voz puede ser amenazante también, y que le da órdenes, ¿no? Y el paciente los escucha y está convencido que le están hablando, y a veces uno lo encuentra hablando solo al paciente, pero está respondiendo a las voces que escucha. Y estas alucinaciones auditivas se presentan principalmente en la esquizofrenia y también en otras patologías como la manía y la depresión grave. En la esquizofrenia suelen ser voces que hablan
sobre sí, entre sí, sobre el paciente, por ejemplo, ¿no? De pronto el paciente dice, doctor, yo escucho unas voces que me están hablando en este momento. Me estoy comunicando con el presidente de algún país, ¿no? Sí, te estás comunicando, a ver, concéntrate bien, escucha su voz, ¿qué te dice? A ver, déjeme concentrarme para escucharle bien su voz. Sí, me está hablando, me está enviando saludos. ¿Y qué más te dice? Que le siga respondiendo a ustedes, a los estudiantes de medicina. Ya te está hablando, mira, y le entiendes, ¿no? Sí, le entiendo. Es el presidente de la República, sí, el presidente, pero de otro país, ¿no? Y después ustedes le pueden entrevistar al paciente, oye, ¿quién te está hablando? Que escuchas voces, dice que escuchas voces. ¿Y quién te habla? No sé quién me habla, pero me habla. Me habla palabras groseras, me insulta. Yo no sé, yo creo que es el demonio, ¿eh? Creo que es el demonio, doctor, el que me habla, me dice. Yo le digo, pero ¿es hombre o mujer la que te habla? No, hay voz de hombre y también voz de mujer. Dos voces que me insultan. Me insultan. Y me dice que no le conteste nada a usted, pero yo le desobedezco esas voces, no le hago caso. Interesante. Mire, ve, usted, esas son las vivencias del paciente esquizofrénico. Su vivencia con sus alucinaciones que él cree que son, y nos dice todavía, ¿ustedes escuchan la voz que yo escucho? Nosotros le decimos, no, no percibimos, no escuchamos nada. No, pero yo ahorita me están hablando las voces. ¿No lo escuchan? No percibimos nada, nosotros no escuchamos ninguna voz, pero él le escucha. El paciente por eso está hospitalizado a veces en el área de hospitalización de psiquiatría, ¿no? Porque la vivencia del paciente con alucinaciones ya se salió de la realidad, pues, ¿no? Y no, definitivamente su mundo es así, en un mundo psicótico. En la manía, por ejemplo, manía es otro cuadro que es diferente a la esquizofrenia. Son voces de repente más imperativas, voces de que tenga que realizar alguna actividad. En las depresiones, también depresiones psicóticas, ¿no? Graves, las voces puede haber con diferentes tipos de formas de alucinaciones y que pueden acompañarse de alteraciones del pensamiento, como delirios de culpa o de ruina. Muy interesantes son las alucinaciones en los diferentes pacientes, pero uno cuando hace un examen mental, el área que vamos a explorar es una partecita de la percepción, ¿no? Pero hay otras alteraciones en el examen mental que hacemos y que en la práctica ustedes lo van a ir viendo. La siguiente, por favor. Las alucinaciones auditivas, mire, ve, acá parece una persona está ahí y parece que le están hablando, ¿no? Él siente que le está hablando un hombre, no sé, esas personas le están hablando con sus voces que le hablan en ambos oídos. El esquizofrénico escucha voces, no personas. Escucha desde un lado, que puede ser desde arriba, desde abajo, definitivamente el paciente las escucha, está indefenso, no puede huir de esas voces, y tampoco el paciente no se sorprende de que solo él escuche las voces, y no se pregunta también por qué las voces se dirigen a él, pero definitivamente lo molestan, lo fastidian, se incomoda, y cuando le damos antipsicóticos, esas voces tenemos que irlo bajando progresivamente, tratando de disminuir esos síntomas que presenta el paciente, que va mejorando progresivamente. La siguiente, por favor.
Las alucinaciones visuales. Entonces ya hemos hecho ya las alucinaciones auditivas, ya ustedes son campeones para diagnosticar unas alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Cuando hablamos de alucinaciones visuales, hay que sospechar de organicidad, ya que se asocian con los defectos de la visión o con trastornos orgánicos. Cuando hablamos de trastornos orgánicos, podemos hablar de un paciente que tiene un tumor cerebral que comienza a alucinar visualmente, ¿no? Porque ve a algunas personas, a veces ve que se le acercan unos animales, o también crisis convulsivas también, ¿no? En convulsiones, o enfermedades cerebrales vasculares también, o procesos infecciosos o degenerativos también. Las alucinaciones se asocian muchas veces a alucinaciones visuales con alteraciones del lóbulo occipital o también con patología del lóbulo temporal también. Pero definitivamente cuando ustedes escuchen a alguien que dice que está viendo visiones, que ve unos objetos o algo que se le acerca, que él está echado en su cama y de pronto veo unos niñitos que se acercan a su cama y le quiere tocar y no toca nada, o unas personas que se le acercan y él los quiere tocar a las personas y no encuentra nada, y dice, ¿qué tipo de personas son esos que me miran? Yo estoy sentado en mi cama y se me acercan las personas y yo lo quiero tocar y no hay nada. Y esas personas vienen todas las noches. Y ya entonces estamos hablando que ese paciente está con alucinaciones visuales. La siguiente, por favor. Entonces, hay diferentes tipos de alucinaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo a una persona que está sentado y está observando que vuelan parece unas imágenes, ¿no? De algo que está volando ahí a su alrededor, pero él los está viendo, los está observando y cómo se le acercan. Y él con su mano trata de protegerse, pero está alucinando. Hay una alucinación visual en este caso del paciente. Entonces, si existen alucinaciones visuales, sospechar de organicidad o puede ser también consumo de sustancias tóxicas, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a seguir con las alucinaciones. La siguiente. Ahora, cuando hablamos de alucinaciones táctiles, en este tipo de alucinaciones, los pacientes se sienten tocados. Imagínense que se siente el paciente que le están pellizcando, le están tocando y hablan así algunos pacientes, ¿ah? Doctor, no sé qué pasa acá, que alguien me está tocando, yo siento que cuando me echo me tocan mis partes, no sé qué está sucediendo acá, alguien está tocándome. Dice, el paciente está con esas alucinaciones, siente que son tocados, pellizcados, o sienten sensación de calor, de frío. Pueden presentarse en forma aislada o formar parte de un sistema también delirante, ¿no? De la descripción clásica de alucinaciones puede haber en las intoxicaciones de cocaína, o también de insectos que se mueven debajo de la piel. Los autores hablaban también de delirio de alguna parasitosis, ¿no? Estas alucinaciones táctiles, por ejemplo, aquí vemos una mano que está ahí percibiendo algo que le están, como que le estuvieran picando y son como hormiguitas ahí, pero puede presentarse en la esquizofrenia, en la psicosis tóxica y en patologías orgánicas también como tumores del mediastino o del pulmón. Y en realidad ahí estamos viendo aparente en esa figura como si hubieran unas hormigas, ¿no? Dentro de su mano, pero es la percepción del paciente y lo que va sintiendo también, algo táctil. La siguiente. Entonces vamos viendo las alucinaciones táctiles.
La siguiente, a las alucinaciones olfativas. Suelen ser percepciones de olores desagradables. Se da en algunos casos de epilepsia, sin acompañamiento de delirio. En el caso de la esquizofrenia, está relacionada con el delirio. A ver, el delirio, digamos, por ejemplo, en estas alucinaciones olfativas, en la esquizofrenia, cuando hablan de delirio, es una alteración del pensamiento también. El paciente puede pensar que la comida está envenenada, miren, que le han echado gas en su vivienda. Lo puede oler el paciente y cree que le han echado veneno, que lo quieren envenenar, porque él dice que no, acá le han echado veneno. Porque él lo está olfateando con un olor desagradable, le han echado veneno cuando de repente le han echado un poquito de limón para darle sabor, pero él asume que hay algo que le quieren hacer daño con sus delusiones o delirios de daño, ¿no? Pero simultáneamente sus alucinaciones olfativas. Son raras, hay que tener en cuenta que, mire, son raras, ¿sabes? Y ya hemos mencionado que las alucinaciones auditivas son las más frecuentes, pero acá las alucinaciones olfativas son raras, las menos frecuentes de todas las alteraciones de la percepción. Muy bien, la siguiente, por favor. Las alucinaciones olfativas muchas veces se mencionan de acuerdo a su contenido, que puede ser, algunas personas dicen que es algo agradable porque tiene un olor a perfume o esencias, o pueden ser desagradables, ¿no? Olores a gas, a azufre, o olores también de vinagre, de otras características que son indefinibles, pero que tienen una carga emocional de angustia o de preocupación por parte del paciente. Algunos pacientes vienen y dicen, doctor, no sé qué pasa, que yo siento que yo tengo un olor desagradable, porque todas las personas que se me acercan ahí mismo se retiran. ¿Y por qué se retiran? Porque me huelen, que yo estoy oliendo mal. ¿Sí? ¿Que te hueles mal? Sí, yo siento que me huelo mal y que toda la gente se da cuenta. Y cuando está bien, no tiene olor a nada malo, pero él se percibe así, pues, sus alucinaciones olfativas. La siguiente. Estamos avanzando. Como bien mencionaba, esas alucinaciones pueden tener su repercusión con un carácter peligroso o agresivo, o puede ser también, imagínense que pueden tener un olor de putrefacción, o olor a cadáver, olor a fecales, un dolor totalmente desagradable, ¿no? Y ahí imagínense la vivencia de ese paciente que está con esas alucinaciones olfativas. Algunos pacientes, como les mencionaba, algunos tienen alucinaciones autoolfativas en la que les dice que la fuente del olor es el propio sujeto, que todos los que se acercan se van corriendo, dice, el sujeto cree que huele mal y se van corriendo. Entonces, y está convencido de que eso sucede, ¿eh? Y van a la consulta pretendiendo o tratando de entender qué es lo que les está sucediendo. La siguiente, por favor. Las alucinaciones somáticas son denominadas también senestésicas, referidos al interior del cuerpo. Suelen tratarse de extrañas sensaciones que el enfermo explica deduciendo el carácter perceptivo que hace de alguna zona de su cuerpo. El individuo tiene la sensación de que a veces es desplazado, o bien nota una fuerza que no le deja moverse, o la sensación de ser levantado por algo, como que lo levantan a él,
como que estuviera levitando, ¿no? Como si tuviera una sensación de estar flotando en el aire. O de repente algunos pacientes perciben sus órganos que están en descomposición. Imagínense eso, que hay pacientes así, que creen que sus órganos se están descomponiendo, se están pudriendo en su organismo. Son alucinaciones senestopáticas o senestésicas. La siguiente, por favor. Senestopatía, por ejemplo, incluye un amplio abanico de quejas somáticas, combinadas también con parte de la imaginación del paciente o de la emoción. Hay senestopatías dolorosas. Los pacientes sienten que sus órganos están estirados, desgarrados, retorcidos. Imagínense este paciente que vemos ahí en el lado, ahí en la proyección del paciente, una parte de su cara está en descomposición, cambiado de color totalmente, ¿no? Es una alucinación somática. El paciente se observa que hay una parte de su cuerpo que está en descomposición. Totalmente, él se percibe así. La siguiente. Hay alucinaciones experimentales. Por ejemplo, acá podemos ver a situaciones en las cuales uno puede tener o realizar una estimulación eléctrica a nivel cortical o subcortical. Estimulación eléctrica, aplicar corriente eléctrica a nivel del cerebro, ¿no? Que puede producir alucinaciones experimentales. O durante el aislamiento, imagínense a una persona que le deprivan, que esté escuchando totalmente aislado, que no escuche nada, absolutamente nada, el paciente puede presentar alucinaciones por deprivación sensorial. Y se puede presentar en esas personas que son totalmente aisladas, que no le hacen que perciban nada, absolutamente ningún estímulo de ruido ni nada. Y entonces el paciente puede comenzar a presentar alucinaciones, y que suelen ser de corta duración y puede estar relacionada también o no está relacionada con los contenidos mentales del paciente. La siguiente. Acá ya son alteraciones de la psicopatología de la sensopercepción, pero estos son, en realidad son poco frecuentes, pero que se presentan. Los he puesto en la diapositiva como para ampliar un poquito algunas de las alteraciones que se pueden presentar en la intensidad de las sensaciones, ¿no? Ahí hablamos de la hiperestesia, cuando es mucho la percepción, de la intensidad de la percepción; la hipoestesia, cuando es disminución de la intensidad de la percepción; y anestesia, la abolición de la sensibilidad al dolor, por ejemplo. La siguiente. Otro de las otras formas también que no son frecuentes, por si acaso, así yo los he mencionado también para tener conocimiento solamente, ¿no? Pero como referencia, era las anteriores diapositivas de alucinaciones, de pseudoalucinaciones. En esas sí, céntrense para sus estudios, que son importantes. Estas diapositivas son como algunos datos. Por ejemplo, yo les puedo decir de las metamorfosias referentes al tamaño, ¿no? En el tamaño está de las dismegalopsias. Cuando hablamos de las dismegalopsias, estamos hablando que, por ejemplo, las micropsias, una persona que entra a un auditorio y a todas las personas lo ve chiquitos, pequeñitos, está percibiendo de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando a él? Una micropsia. O de repente otro que entra al auditorio y ve a todas las personas gigantes,
grandes, los mira a todos, y tú no, todos están con su tamaño normal, pero él los percibe y los ve así. Entonces está teniendo una macroxia. Muy interesante, pero esto lo vamos a tener como referencia. La siguiente, por favor. Las alucinaciones hipnopómpicas, hipnafópicas, también lo tenemos como referencia, la polinopsia, por ejemplo, hay diversos tipos así de situaciones que se presentan, pero que no son muy frecuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, la sinotoxia, incapacidad para percibir el movimiento, y puede asociarse con afasia, o sea, problemas al hablar, y no hay un cálculo adecuado, o sea, calcule. Entonces, por ejemplo, llenar una taza de café y lo sigue llenando y no percibe que no lo ha llenado, pero ya está lleno. La siguiente. Entonces, dentro de las reflexiones, entre tinieblas, la imaginación trabaja más activamente que a plena luz. Muy interesante, ya estamos terminando la exposición de la clase que estábamos programando. Y la siguiente, lo que nos dice Freud, Sigmund Freud, los sueños son un reflejo alucinatorio de deseo y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Muy bien, muy interesante. Espero que prácticamente poco a poco hayan percibido también y hayan entendido las características de las alteraciones de la percepción y de las alteraciones psicopatológicas que vamos a encontrar en nuestros pacientes, específicamente las alucinaciones, los tipos de alucinaciones, y por ahí a un alcohólico que le podemos encontrar su característica también de alteraciones en la percepción, y también tener en cuenta siempre que las alucinaciones visuales, más frecuentes en los pacientes con alteraciones orgánicas cerebrales, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablamos de una esquizofrenia, al paciente le pueden hacer tomografía, resonancia, todo, y no le encuentran nada en el cerebro, todo está sanito, dice el cerebro en estructura normal, pero es un paciente esquizofrénico que no tiene una patología orgánica, pero comienza a alucinar, porque hay unas alteraciones a nivel de los neurotransmisores, ¿no? De la dopamina y de la serotonina. Y entonces, en cambio, el paciente con un tumor cerebral, por ejemplo, con la epilepsia, por algún problema de daño orgánico, ya netamente hay un problema orgánico que hace que el paciente, por ejemplo, presente alucinaciones visuales, ¿no? Diferente totalmente a un trastorno que no tiene daño orgánico. Entonces, yo creo que ha sido importante esta clase teórica. Espero que les sirva para que poco a poco puedan realizar la exploración. Poco a poco uno va aprendiendo también a hacer el examen mental, que seguramente cada uno de los docentes les va a enseñar a cada uno de ustedes en la práctica cómo se hace un examen mental y cómo vamos explorando las alteraciones de la percepción. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes y agradecer al delegado que nos ha ayudado bastante con la proyección de todo y que me ha permitido realizar esta clase teórica de hoy día. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas noches. Gracias.